Bien, jóvenes, aquí, bueno, aquí está el segundo video, la segunda parte. Y el siguiente tema de habilidad verbal pues es identificar el resumen que contienen las ideas principales. ¿Qué son las ideas o el resumen que contienen las ideas principales? Es decir, vas a leer el texto y vas a analizar lo más importante, ¿no? O sea, dentro de un texto vas a estar analizando qué es lo más importante que se está dando en ese texto. O bien, si nos vamos a párrafos, pues qué es lo que te está diciendo ese párrafo, ¿no? ¿Qué te quiso decir ese párrafo? Entonces, ¿qué es hallar la idea principal, no? Y por ejemplo, te voy a decir, te pongo un ejemplo rápidamente, el cuento de Caperucita Roja, ¿no? Había una vez una niña llamada Caperucita Roja, o así le puso su mamá, debido a que le gustaba usar una capa y una capucha color roja. La niña era muy bonita, la niña era amable. Caperucita siempre le gustaba ayudar a su abuelita, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acabas el texto, acabas de leer la lectura y entonces yo te puedo decir resúmeme el cuento de Caperucita Roja en 6 párrafos, ¿no? O en seis ideas. Y entonces, número 1, Caperucita Roja le pusieron así porque usaba una capa roja, ¿no? 2, su mamá la mandó por comida. 3, encuentra al lobo y se va por el camino más corto o más largo, ¿no? 4, se le adelanta el lobo y se come a su abuelita, ¿no? 5, el lobo se quiere comer a Caperucita también, ¿no? 6, llega el leñador y los ayuda y matan al lobo, ¿no? Y viven felices para siempre. Entonces, esto que te acabo de decir es el resumen que contiene las ideas principales, ¿no? Las demás se les llaman ideas secundarias, que es también el parte del último tema de esta unidad, ¿no? Entonces, de una vez lo vamos a abordar aquí en esta lámina. Hallar la idea principal. ¿Qué es hallar la idea principal? La idea más importante se llama idea principal dentro del texto, dentro de un párrafo. Cada párrafo va a contener una idea principal. La idea principal identifica el tema y plantea la idea más importante sobre él, ¿no? Es más, desde que tú lees el título del texto que vas a leer, ya tu cerebro empieza a crear imágenes o empieza a crear de lo que ya se va a hablar durante el texto, ¿no? Ya tienes una idea. Lo que era inferir hechos, ¿te acuerdas? Ya infieres de lo que se va a hablar. Siguiente, a veces puedes hallar la idea principal en la primera o en la última oración de un párrafo, eso es bien importante. Dentro de un párrafo la idea principal puede estar al principio o al final, o a veces la idea principal no está en ninguna oración, puedes identificarla al pensar en todas las ideas sobre lo que has leído, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que haces? De lo que leíste, sacas la idea principal. Y eso es lo que también en el primer video decíamos, la información implícita o algo que infieres, algo que no está ahí escrito, pero que tú das por hecho, ¿no? Entonces, y incluso ahí puede estar la idea principal, ¿no? Siguiente, pregúntate, ¿de qué trata principalmente el párrafo, ¿no? Y ahí vas a sacar lo que es el resumen que contiene las ideas principales, ¿no? Siguiente, el título de una selección a menudo ayuda a identificar la idea principal, ¿sale? La idea principal. Luego, ideas principales. Un texto está constituido por párrafos. Normalmente en cada párrafo se puede distinguir una idea alrededor de la cual se organiza la información. Y bueno, aquí vamos a abordar el que es el último tema, porque este tema es identificar el resumen que contiene las ideas principales, ¿no? Entonces, siguiente, ¿cómo vamos a identificar la idea principal y las ideas secundarias? ¿Qué son las ideas secundarias, no? La idea en torno a la cual gira la información recibe el nombre de idea dominante. Pero como ocurre en el caso de los temas, no todas las ideas dominantes tienen la misma relevancia. Habrá, pues, que diferenciar entre ideas principales e ideas secundarias. Las ideas principales son ideas que expresan una información básica. Aquí está la palabra clave, información básica. Es decir, de un párrafo tienes que sacar cuál es la información básica, de qué te está hablando ese párrafo. Y eso será la idea principal. Información básica para el desarrollo del tema que se trata, ¿no? O sea, que es algo esencial para que tú puedas darle coherencia al texto, ¿no?
Las ideas secundarias expresan detalles o aspectos derivados del tema principal. A menudo estas ideas sirven para ampliar, demostrar o ejemplificar una idea principal. ¿Sale? Tanto las ideas principales como las ideas secundarias se expresan en forma oracional, es decir, en oraciones, ¿no? Entonces, dentro de toda la lectura, pues tú vas a poder identificar el resumen, como el ejercicio de capacidad roja que te acabo de decir, es parecido a eso, ¿no? Entonces, ¿qué es vas a sacar el resumen? Cuando yo te digo, acabas de leer el texto y a lo mejor te preguntan, ¿de qué trató el texto? Ah, y entonces das o vas a mencionar únicamente las ideas principales, ¿sale? Y bueno, aquí con este tema. Siguiente tema, identificar la conclusión. Te pongo aquí unas láminas en donde dice partes de un discurso argumentativo. Acuérdate, más adelante vamos a checar lo que son los tipos de texto, ¿no? Es bien importante porque en tu examen pues iban a aparecer textos o lecturas en las cuales pues sí puede ser un tipo de texto narrativo, puede ser un argumentativo, como es el caso de esta lámina, puede ser un instructivo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces ya lo veremos más adelante. Todo texto va a tener una introducción, en este caso en el argumentativo una tesis, argumentos y una conclusión en el narrativo, y en los demás puede tener introducción, va a tener un desarrollo, un desenlace, ajá, y una conclusión. Ajá, en este caso, vámonos a conclusión. ¿Qué es conclusión? Sintetizar lo más importante de lo expuesto. Esto sirve para reforzar los argumentos utilizados y para reafirmar la tesis inicial. ¿Mm? Te pongo aquí algunas palabras de las cuales te pueden ayudar para que tú identifiques cuándo está iniciando ya la conclusión, cuándo ya en el texto se está llevando a cabo la conclusión, ¿no? Por ejemplo, en tu examen puede aparecer una lectura y un reactivo para que tú lo contestes sería, eh, entonces, en base a la lectura se concluye que, ¿no? Y ya te dan A, B, C, D o E, ¿no? Entonces, algunas palabras que pueden aparecer, estas y más, pueden aparecer en tu lectura para identificar la conclusión es así pues, como resultado, de lo que se deduce que, de lo que se infiere que, en consecuencia, entonces, lo anterior nos conduce a que, luego, por lo tanto, se implica que, se sigue que, lo cual significa que, ¿no? Y otros términos similares, ¿no? Entonces, en consecuencia, por ejemplo, en las 5 en consecuencia, se puede decir que esto y esto y eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita con lo del COVID-19, ¿no? Entonces, no sé, como resultado de las investigaciones del COVID-19, se concluye o se dice o se recomienda que sigamos manteniendo la sana distancia, el uso de cubrebocas, etcétera, 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 ¿no? Es alguna frase que puedes identificar como conclusión, ¿no? Y aquí son algunos ejemplos en los cuales puedes darte cuenta de cuando se ocupan las frases ya para identificar la conclusión. Ejemplo, como consecuencia de, ¿no? De lo expuesto en el informe, hemos de refutar la hipótesis inicial afirmando que todos los seres humanos continúan su aprendizaje desde el momento del nacimiento hasta el instante antes de su muerte, independientemente de la edad que estos alcancen. 2. De esta manera, está la frase, para concluir, de esta manera queda en evidencia el crecimiento de la empresa durante el año 2017. De este modo, ¿no? Concluyendo, las estadísticas demuestran que el país con mayor porcentaje de egresados universitarios es Alemania y Francia. Luego, de igual forma, ¿no? Esta otra frase, creemos importante tener en consideración la trayectoria académica de cada persona, puesto que nuestra institución distingue y evalúa a cada alumno de modo individual, ¿no? Siguiente frase, no obstante, nosotros compartimos por experiencia y convicción la segunda mencionada en el presente escrito. Y por último, en conclusión, como tal, la palabra conclusión, en conclusión podemos realizar un texto profesional si contamos con las herramientas adecuadas para ello. Y bueno, esos son algunos ejemplos de los cuales tú puedes identificar la conclusión. Ajá, y aquí está, ¿no? ¿Cómo está la organización de un texto? Siempre va a tener un título, una introducción, un desarrollo, ajá, y una conclusión. La introducción puede ser en un párrafo, el desarrollo sí abarca 2 o más párrafos forzosamente, y la conclusión pues en un párrafo, ¿no? Que es la introducción, es la parte inicial de un texto y la que presenta o delimita el tema de exposición. Responde a las preguntas para qué, cómo y qué. El desarrollo pues es todo el cuerpo, ¿no? Todo en un texto narrativo, todas las
donde te narran todos los acontecimientos que está pasando, qué personajes están entrando, cuáles son los conflictos que hay que resolver, etcétera, etcétera, ¿no? Es la parte del texto que expone, explica, aclara, ejemplifica, describe, analiza, narra, informa, responde al porqué. Y la conclusión es la parte final del texto en la que se sintetiza o recapitula el tema. En esta parte se pueden presentar las conclusiones del trabajo, las recomendaciones, peticiones que el emisor considere necesarias. Responde a qué debe hacerse. ¿Vale? Y bueno, y por último, pues vamos a checar este otro tema, pero sería en el siguiente video.